Ok, vamos directamente a Venezuela. Tenemos a Carlos Vecchio con nosotros, es coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer. En momentos difíciles para la oposición venezolana, la estrategia del régimen ahora es autos de detención contra todos los líderes en las últimas horas. Diego Arria, Pedro Mario Burelli, María Corina, Coslin, todos han sido convocados y algunos ya con órdenes de arresto. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta estrategia que sin lugar a dudas es tremendamente peligrosa cara a lo que hemos visto precisamente en el pasado? Adelante, por favor. Bueno, Roberto, un placer y muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que el gobierno, frente a esa ausencia de legitimidad y falta de liderazgo de Nicolás Maduro, y sobre todo por los problemas sociales que tiene Venezuela, ha buscado como única alternativa, creyendo que con eso va a tapar los problemas que tiene Venezuela, es perseguir a quien piensa distinto. Y esa es una política, a nuestro modo de ver, de un guión cubano, donde el régimen de Nicolás Maduro lo que quiere es sembrar miedo e intimidar para que nosotros nos paralicemos como venezolanos y el pueblo no se exprese. Yo creo que eso va a tener un efecto todo lo contrario. Así que lo que estamos viendo, y quedó muy claro con el juicio que se le está haciendo a Leopoldo López, que se quiere criminalizar todo tipo de oposición, y segundo, que la justicia está manipulada por el Poder Ejecutivo, por Nicolás Maduro, para perseguir a quien piensa distinto. Así que ese es el camino que está tomando un régimen que está violando los derechos humanos, y a nosotros nos toca como pueblo seguir levantando nuestra voz para identificarnos con los problemas de la gente. Efectivamente, estamos hablando con Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en alguna parte del mundo. Carlos, cara a lo que estamos viendo con Leopoldo, cara a lo que hemos visto con otros opositores que, y perdona la palabra, quizás sea demasiado fuerte, que se están pudriendo en las cárceles y que lamentablemente la comunidad internacional hasta ahora nos está diciendo esto es inaceptable y vamos a empezar a imponerle sanciones al régimen de Maduro para que trate de adecentar pues las condiciones de vida de estos presos políticos, pero no solamente eso, sino que puedan tener un juicio normal, un juicio que sea legítimo. No lo estamos viendo. ¿Qué es lo que va a hacer la oposición si esta es la estrategia que va a continuar Maduro? ¿Se entregan, enfrentan el mismo destino de Leopoldo López? Mira, es importante tener claro que el problema de los venezolanos lo van a resolver los venezolanos. Eso es sin duda. O sea, si no hay ese cambio, si no hay esa fuerza allí, no va a pasar nada. Y estoy convencido que existe, que el cambio ya es irreversible, que es una cuestión de tiempo y sobre todo de esa perseverancia que nosotros hemos venido mostrando. Y por el segundo lado, creo que el acompañamiento internacional es importante. Nosotros estuvimos la semana pasada en la ONU, en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, pidiendo y denunciando formalmente todos estos delitos y torturas y detenciones que ha habido, unas violaciones claras a los derechos humanos. El día de ayer, hace 2 días, en la sesión de los derechos humanos de la ONU, el Alto Comisionado se pronunció sobre los casos de Venezuela y nuevamente ratifica a Nicolás Maduro su intención de ir a Venezuela. Y el día de ayer también la relatora especial que tiene que ver con los casos de justicia mostró su preocupación por la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela y también solicita la visita para ir a Venezuela. Así que yo creo que esto es un problema de los venezolanos que por supuesto requiere un acompañamiento, pero que lo que nos obliga a nosotros es nunca bajar la voz y nunca bajar nuestra lucha, porque estoy convencido que el cambio está muy cerca y tenemos que seguir impulsándolo. Una de las cosas que uno se pregunta desde acá, Carlos, es la comunidad internacional, sin lugar a duda, como tú dices, puede ser un ariete y lo están utilizando ustedes, pero el protagonismo está en el pueblo y si ese protagonismo desaparece, pues sin lugar a duda desaparece la presión sobre Maduro. Algunos dicen de que no solamente la presión del pueblo, sino también la gran crisis económica por la cual está atravesando el madurismo en este momento va a ser otro de los detonantes. Hemos visto que ya está perdiendo, Maduro está perdiendo apoyo y antes del final de este segmento vamos a pasar precisamente algunos de los testimonios de este pueblo que hasta hace muy poco estaba apoyando a Maduro, cómo empiezan a pensar de manera diferente. Pero ¿hasta dónde puede la oposición contar con el pueblo venezolano? Ya estoy hablando de manera más general en este enfrentamiento con Maduro. Miren, no hay forma de producir un cambio político en ningún país del mundo sin el pueblo. No existe. Y lo que es importante ratificar es por qué se están dando las protestas y por qué nosotros los dirigentes políticos estamos impulsando un cambio. Yo creo que ese es el punto de fondo, porque nosotros, y hago una referencia muy corta, pues terminamos el año
2013 con la inflación más alta del mundo y este año va a ser nuevamente la más alta del mundo. Terminamos siendo el país más violento, el segundo país más violento, de acuerdo a la ONU, más violento del mundo. Tenemos una escasez que no habíamos visto en los últimos 25 años. Es decir, una persona va, por ejemplo, en Venezuela a comprar papel toalé o leche y no la encuentra. Es decir, no tiene futuro. Es allí donde estamos acompañando al pueblo. Así que la lucha hoy, Roberto, que se está dando es de un pueblo que sufre, que es de oposición y es oficialista, porque sufrimos lo mismo frente a una cúpula corrupta del poder que hoy está defendiendo sus intereses. Más nada. Esa es la lucha que hay en Venezuela y nosotros lo que tenemos que plantear es precisamente acompañar a ese pueblo que sufre en esa lucha contra unos corruptos que hoy están en el poder. Carlos, precisamente nos llegó un video y quisiera que lo escuchara y después reaccionar a él. Esta es una norteamericana de aquí de Fort Lauderdale, se mudó para Venezuela, su esposo la llevó para allá, vivía en una de estos arrabales, ¿no? Y, o sea, llegaron las fuerzas del gobierno, acabaron con todo ese vecindario, le pasaron por arriba a bulldozer, ella quedó desprotegida. Y estas son las personas que tú hablas, las personas que hasta hace muy poco estaban atrás de Chávez, apoyando a Maduro y sin embargo empiezan a sentirse ya el calor de lo que está sucediendo, la carestía, no tener alimento. Vamos a escuchar este video y te pediría tu reacción. Adelante. Yo soy norteamericana. Yo tengo 10 años casado con venezolano. Mi esposo es venezolano. Ajá. Y tengo mis hijos aquí. Yo me casé allá en Estados Unidos y vino aquí a vivir aquí. Hasta mi país no tengo corazón por mi país. Pero aquí sí. Aquí me gusta. Me gusta vivir. Es mucho diferente aquí. Yo soy pobre, yo con mis hijos, y yo me luché día y noche con pico y pala con mis hijos a vivir, porque yo no tengo casa. Y aquí, como si Chávez estaba aquí, Chávez nunca le promete aquí a venir aquí a zumbar un poco de ranchos por piso con carajitos en las calles. Y yo me apoyo que Maduro está bien, pero Maduro tiene que ayudar a nosotros. Hay muchas familias que no tienen casa. Pero están en la calle. ¿En qué te ha ayudado a ti el gobierno? Mira, si yo te veo aquí sin nada. Sin nada, yo tengo mi rancho ahí. Ajá. Y me tumbaron mi rancho y yo voy a ver a subir mi rancho. Y ahí estoy. Yo estoy esperando al guardia otra vez que venir a tumbar mi rancho, que igualito yo voy a parar mi rancho. Porque mi solución es donde yo me voy, que me da casa. Me da casa con mis hijos, porque mis hijos son venezolanos, ellos son los que están sufriendo, no yo, porque puedo luchar sola, pero ellos, porque ellos son venezolanos. Efectivamente, un botón basta de muestra y esto es lo que estamos viendo en cualquier parte de Venezuela, que esas clases desprotegidas que en algún momento se sintieron arropadas por el chavismo y que de alguna manera Maduro, o sea, hereda ese compromiso de Chávez, están en estos momentos viendo la presión económica y están empezando a decir qué es lo que pasa en Venezuela. Y esto es lo que algunos pues señalan que es el detonante mayor, cuando estas clases desprotegidas pues empiezan a decir aquí hay que cambiar esto para poder vivir mejor. ¿Estamos correctos o no en eso, Carlos? Sin duda, Roberto, y te destaco algo, del año 2012 para acá la pobreza aumentó en Venezuela y sobre todo un segmento como cerca de 1 millón de venezolanos en pobreza extrema, es decir, que no tienen recursos ni para comer, o sea, ni hablar de una casa. Y tenemos un problema de vivienda que hoy tenemos cerca más de 1 millón de personas todavía en refugio de inundaciones que ocurrieron hace años. Y todo esto se da, Roberto, fíjate tú lo paradójico de todo esto que se está viviendo en Venezuela. Esto se da mientras Venezuela ha tenido en una década los ingresos petroleros más altos de toda su historia. De toda su historia. Y hoy, como te dije, tenemos la inflación más alta del mundo. No se produce casi nada porque se ha destruido todo el aparato productivo. Hay escasez y tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Y tenemos venezolanos que no tienen vivienda, no tienen techo, no tienen cómo comer. ¿Cómo se explica? Bueno, porque hay una cúpula corrupta que se ha quedado con el dinero, donde no sabe darle respuesta a los problemas de los venezolanos por el modelo que quieren implementar. Y por eso es el descontento del pueblo y por eso la obligación, porque ya en Venezuela protestar no es un deber moral, levantarnos y levantar nuestras voces frente a lo que estamos viviendo.
No puedo estar más de acuerdo contigo, y una de las razones es porque se ha exportado precisamente todo ese capital para mantener al castrismo por una parte y para mantener una propuesta política por la otra. Nosotros los cubanos descubrimos hace mucho tiempo que los derechos políticos, sociales y económicos son tremendamente importantes, pero que la gente reaccione precisamente a esto que estamos viendo, a la economía. Lo dijo Clinton en la década de los 90 y sigue siendo tan verdad en aquel momento como hoy. Es la economía, es el general economía el que termina pues de alguna manera minando el apoyo que algunos de estos regímenes tienen por el paternalismo que ejercen y por el control que ejercen a través de ese paternalismo sobre una gran parte de la población. Carlos, desde acá nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Es Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en alguna parte del mundo, ante esta crisis que atraviesa Venezuela y sobre todo el liderazgo opositor que está viendo como el instrumento represor que utiliza en estos momentos el madurismo son los autos de detención, el cancelamiento en un sistema totalmente corrupto judicialmente. Cuando regresemos, y no tengo que decirle a ustedes de que esto se exporta de Cuba, lamentablemente, vamos a ver también qué es lo que está pasando en la isla, una ola represiva en las últimas horas, y hemos utilizado ese término en más de una ocasión, ola represiva. Lamentablemente en esta ocasión vuelve a suceder, decenas de opositores reprimidos en cárceles, golpeados. ¿Por qué el régimen hace eso? Eso es lo que vamos a estar analizando directamente desde Cuba y también aquí en nuestros estudios en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.